Mi esposo es piloto y le tocó trabajar el día de San Valentín, así que compré boletos a escondidas en su mismo vuelo, con nuestra hija Ruby. Queríamos darle una sorpresa. En clase ejecutiva, Ruby abrazaba su muñeca y me miró con una sonrisota. Mami, ¿puedo ir a ver a papá volar el avión? Antes de que pudiera contestarle, la mujer de al lado se rió. Su papá es el piloto, asentí. Qué chico es el mundo, dijo. Mi esposo también es piloto. Es el capitán principal de esta aerolínea. Tenía una cara de orgullo enorme. Yo nada más sonreí. ¿Ah, sí? Unos minutos después, la voz serena de mi esposo salió por el altavoz. Damas y caballeros, les habla su capitán. Se me calentó el corazón, pero entonces la mujer se acercó. Ese es mi esposo. Tiene una voz increíble, ¿verdad? Me quedé congelada. Sacudió la muñeca para presumir el reloj que traía puesto. Carísimo, llamativo. Se sintió mal por no pasar San Valentín conmigo, así que se desveló medianoche para compensarme. Me dio este reloj y me pidió que volara con él hoy. Me quedé mirando ese reloj. Sabía exactamente lo que era. Yo se lo había regalado a Derek hace 2 días, como regalo por su ascenso. Ruby estaba sentada junto a mí, coloreando calladita un dibujo que había hecho para su papá, una figura chueca de nosotros 3. Ella fue la que insistió en darle la sorpresa. Por eso reservé este vuelo. Ese reloj seguro costó una fortuna, ¿no? Pregunté, manteniendo la voz tranquila. La verdad no. La mujer movió la mano como si nada, con una sonrisita de lado. Mi esposo gana cientos de miles de dólares al mes. Para él esto es calderilla. ¿Cientos de miles al mes? Yo sabía perfectamente cuánto ganaba Derek, incluso siendo capitán principal, no se acercaba ni de lejos a eso. Y, para ser honesta, él solo consiguió ese puesto gracias a mi padre, director en la aerolínea, que movió sus contactos cuando la evaluación de ascenso de Derek se quedó corta hace 3 años. Durante estos 3 años, Derek tuvo el título de capitán, pero la mayor parte del tiempo había estado volando como primer oficial. Nada de eso, por lo visto, le había contado a ella. Suena a que de verdad te cuida, le dije, aunque no podía dejar de ver el reloj. En la parte de atrás de la caja debía haber una inscripción. Para Derek, que cada vuelo sea seguro. Tu amor eterno. Era una edición limitada que yo había rastreado por 3 ciudades hace 3 años. Ashley estaba radiante, totalmente ajena a lo tieso que se me estaba poniendo el rostro. Me lo debe, la verdad. Por perderse San Valentín, se pasó medianoche disculpándose. La noche anterior, Derek me había llamado con voz de cansado. Marisol, me toca entrenamiento extra en el simulador esta noche. Se está alargando. Mejor me quedo a dormir en el dormitorio de la compañía. Vas a estar agotado volando mañana. La verdad me dio pena por él. Por ti y por Ruby, vale la pena. Sonó tan sincero. No lo dudé ni un segundo. Resulta que su entrenamiento extra fue en la cama de otra mujer. Y el reloj no es lo único, siguió Ashley, claramente entrando en calor ahora que tenía público. Se agachó y sacó una bolsa naranja, de esas exclusivas, con un color casi cegador bajo las luces de la cabina. Regalo de cumpleaños del año pasado. Le pasó la mano por encima como si acariciara algo precioso. Se me cortó la respiración. Esa bolsa era una de 50 hechas en todo el mundo. Había desaparecido de mi closet hace 6 meses. Derek me dijo que la había dañado sin querer y la había tirado. Después puso a un amigo a buscarme un reemplazo. Yo pensé que había sido un detallazo de su parte. Mami. Ruby me jaló la manga. El collar de esa señora se parece al tuyo. Volteé a ver el cuello de Ashley. Cadena de oro rosa, dije con dijecito de avión. Alitas con diamantes incrustados. Yo había mandado hacer ese collar especialmente para nuestro 5º aniversario de bodas, con nuestras iniciales grabadas por dentro. Tienes razón, dije, con la voz saliéndome plana. La sonrisa de Ashley parpadeó un segundo. Luego volvió enseguida. Imposible que sea el mismo. Mi esposo lo mandó a hacer solo para mí. Dijo que significa algo especial, como que me lleva volando por todo el mundo. Derek me había dicho exactamente lo mismo en la cena de nuestro aniversario. Él mismo me lo puso en el cuello y dijo que era único, igual que nuestro amor. Cuando se perdió, volteó la casa entera buscándolo. Al final me abrazó y dijo, lo viejo se va y lo nuevo llega, te voy a conseguir algo todavía mejor.
Un mes después apareció un collar más lujoso en mi joyero. Mandado a hacer por un amigo, dijo. Pagado con mi dinero, claro. Había estado robándome mis cosas para dárselas a su amante, y luego usando mi propio dinero para reemplazarlas. Se me revolvió el estómago. ¿Estás bien? Ashley por fin se dio cuenta. Nada más un poco mareada por el avión, dije, forzando una sonrisa. Una sobrecargo me pasó un poco de agua, y le di un trago lento, recomponiéndome. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Ashley dudó. Una expresión incómoda le cruzó la cara. Todavía no estamos casados. Algo debió ver en mi gesto, porque enseguida agregó, no me juzgues. Él y su esposa no sienten nada el uno por el otro. Apreté el vaso con la mano. Dice que su familia lo presionó para casarse. Esa mujer prácticamente se le metió a la fuerza en la vida. La voz de Ashley estaba llena de desprecio. Dice que es aburrida, que cada día con ella es una miseria, que si no me hubiera conocido a mí, no sabe cómo sobreviviría. Adentro de mí se desató una tormenta. ¿Que se le metió a la fuerza, Derek? ¿Tienes el descaro de decir eso? Me acuerdo de la primera vez que lo llevé a mi casa. Traía una camisa blanca desteñida y estaba parado todo rígido en la sala de mi familia. Su familia no tenía nada. Sus papás eran obreros de fábrica. Se partió el lomo en la escuela de aviación. Después pasó años haciendo trabajo de pista en el aeropuerto, antes de apenas conseguir un puesto bajito de ingeniero de vuelo. Si no hubiera sido tan insistente en perseguirme a mí, ¿dónde estaría ahorita? Yo fui con mi padre a rogarle que usara sus contactos para subirlo hasta el asiento del capitán. Yo me aseguré de que Derek nunca tuviera que preocuparse por el dinero. Cuando su papá se enfermó de gravedad, llamé a cada conocido que tenía, contraté a los mejores doctores y cubrí cada una de las cuentas. Mis papás estaban totalmente en contra del matrimonio. Yo fui la que amenazó con hacer una locura si no aceptaban. Cedieron por mí, y a cambio yo termino siendo la mujer que se le metió a la fuerza. Las náuseas me volvieron a golpear. Ashley no había notado nada de esto y siguió. La que no es amada es la verdadera amante. ¿Qué importa que su esposa tenga el título? Ella no lo tiene a él. Ella no lo merece. Derek dice que en cuanto sea el momento adecuado, la va a sentar y le va a pedir el divorcio. Las palabras me pegaron como un golpe en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pregunté. A Ashley se le iluminó toda la cara. El 5 del mes que entra cumplimos exactamente 4 años. El 5 del mes que entra. Se me puso la mente en blanco. Hace 4 años, ese día, yo estaba dando a luz a Ruby. El parto se me adelantó. Me llevaron de emergencia al hospital y aguanté 7 horas de agonía antes de que ella naciera. Derek no estuvo en ningún momento. Cuando por fin salí de la sala de partos, apenas podía sostenerme en pie, y lo único que vi fueron a mis papás. Él apareció mucho después, sudado y sin aire. Dijo que había ido a comprar el pan dulce que se me antojaba, pero que la fila estaba larguísima. Me dolió. Pero cuando vi lo culpable y descompuesto que se veía, lo dejé pasar. Hasta convencí a mis papás de no echársele encima. Resulta que, mientras yo peleaba por mi vida en esa sala de partos, él andaba festejando el inicio de su relación con esta mujer. Ahora todo tenía sentido. ¿Qué pan dulce tarda tanto? Miré la cara satisfecha de Ashley, y mi voz se puso fría. ¿La esposa sabe que existes? Ashley levantó una ceja, casi divertida. ¿Esa mujer despistada? Para nada. Derek la mantiene completamente en la oscuridad. Seguro todavía cree que todo está bien. Se rió un poquito. La verdad, sería mejor que se enterara. Si tuviera algo de dignidad, se largaría y le ahorraría el problema a Derek. Mujer despistada. Que se largue. Eso fue todo. Me levanté y le aventé el resto del agua directo a la cara. ¿Qué te pasa? Ashley gritó y se paró de su asiento de un salto. Tenía el maquillaje corriéndose por todos lados, el delineador escurriéndole por las mejillas, la base embarrada en la barbilla. Ruby estalló en llanto y se agarró de mi pierna. La jalé detrás de mí y nada más me quedé mirando a Ashley. «Estás loca, desgraciada». Ashley se limpió la cara con la manga. Toda la compostura se le fue. «¿Qué tienes en la cabeza?» Las sobrecargos llegaron corriendo. «Señora, por favor, cálmese». «¿Que me calme?» Ella me acaba de aventar agua. Una sobrecargo trató de tranquilizar a Ashley mientras otra volteó hacia mí. «Señora, ¿nos puede decir qué pasó?»
Antes de que pudiera decir una sola palabra, Ashley se me echó encima. Eres igualita a esa esposa patética que tiene. A ti tampoco te quiere tu marido. Te di donde te duele, ¿verdad? Le di una bofetada. Fuerte. Toda la cabina se quedó en silencio absoluto. Hasta Ruby dejó de llorar un segundo. Ashley se agarró la mejilla, los ojos abiertos de incredulidad, y luego perdió por completo la cabeza. ¿Me pegaste? ¿Sabes quién es mi esposo? Es el capitán de este avión y el hijo del presidente. Estás acabada. Se giró hacia las sobrecargos. Vayan por el capitán ahora mismo. Quiero que vea lo que me están haciendo. La sobrecargo se veía incómoda. Señora, el capitán no puede salir de la cabina durante el vuelo. Es regulación de la FAA. Me da igual. Vayan por él o presento una queja contra cada una de ustedes. La sobrecargo dudó. Luego caminó hacia la cabina. Regresó unos minutos después con una expresión complicada. El capitán dice que está manejando las operaciones de vuelo y no puede ausentarse. Pide que todos los pasajeros permanezcan tranquilos y que todo se resolverá después de aterrizar. Ashley parecía a punto de estallar, pero entonces el altavoz se encendió. Damas y caballeros, disculpen la interrupción. Se me ha informado que una pasajera en clase ejecutiva ha estado causando un disturbio grave y ha agredido físicamente a alguien, específicamente a mi esposa, que abordó este vuelo hoy para darme una sorpresa. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras la tratan así. Pido al personal de seguridad que de inmediato detenga a la pasajera conflictiva y garantice la seguridad de todos a bordo, incluida mi esposa. Resolveremos todo después de aterrizar. Gracias por su paciencia. Todas las cabezas de la cabina voltearon hacia mí. Podía oír los murmullos por todos lados. Entonces ella fue la que empezó. Se veía tan normal, cuesta creerlo. Pobre esposa del capitán, lidiando con esto sola en el vuelo de su propio marido. Ruby me miró, su voz apenas un susurro. Mami, ¿por qué papá dijo eso? Un escalofrío me recorrió. 2 oficiales de seguridad llegaron a nuestra fila. Señora, necesitamos que venga con nosotros. Ashley se metió enseguida. Me atacó sin razón. Mi esposo acaba de decirles que está desquiciada. Llévensela. Una sobrecargo de más edad me apartó y me habló bajito. Señora, le sugiero mucho que se disculpe. El esposo de ella no es solo el capitán, es el hijo del presidente. ¿De verdad no quiere meterse en esto? Casi me río. ¿El hijo del presidente? Yo no sabía que el presidente tuviera un hijo. Mi padre, desde luego, nunca lo había mencionado. Ashley se burló. Claro que no sabrías. Mi esposo es el hijo ilegítimo del presidente Walter, reconocido apenas hace poco. ¿Por qué alguien como tú estaría enterada? Se volteó hacia los oficiales. Arréstenla. Quiero que la entreguen a la policía en cuanto aterricemos. El oficial me miró con cara de disculpa. Señora, si no está dispuesta a disculparse, vamos a tener que moverla a los asientos aislados de la parte de atrás. No tengo nada de qué disculparme, dije. Si alguien debería disculparse, es ella, por insultar a la gente en público. La sobrecargo contactó otra vez a la cabina. La respuesta llegó rápido. Órdenes del capitán. Para mantener la seguridad del vuelo, seguridad debe retirar de inmediato a la pasajera conflictiva de la clase ejecutiva. Se autoriza el uso de la fuerza si es necesario. El oficial se hizo a un lado y señaló hacia la parte de atrás del avión. Señora, por favor. Toda la cabina me miraba. Ashley levantó la barbilla, con la victoria pintada en la cara. Miré a los pasajeros que no tenían idea de lo que de verdad estaba pasando. A los tripulantes atrapados en medio. A mi niñita temblando en mis brazos. Una rabia que nunca había sentido me ardió por todo el cuerpo. Derek, no solo traicionaste nuestro matrimonio, estás usando tu posición para encubrir a tu amante y arrastrar mi nombre por el lodo en frente de nuestra hija. Bien, me agaché y le limpié las lágrimas a Ruby. No tengas miedo, mi amor, mami está contigo. Después me puse de pie. Miré al oficial de seguridad directo a los ojos y dije con claridad, vamos. El avión tocó tierra en Houston 40 minutos después. Esos 40 minutos los pasé en el último asiento con Ruby dormida sobre mi pecho, mirando la nuca de los pasajeros, repasando cada cosa que Ashley me había dicho sin saber con quién hablaba. No lloré. La rabia ya no me temblaba en las manos.
Se me había vuelto algo frío, ordenado, casi tranquilo. Cuando las puertas se abrieron, 2 oficiales de seguridad del aeropuerto ya estaban esperando en la manga. Ashley salió primero, casi corriendo, señalándome con el dedo. Es ella, esa. Mi esposo, el capitán, pidió que la arrestaran. Uno de los oficiales se acercó a mí. Señora, necesito que nos acompañe para tomar una declaración. Con gusto, dije. Tengo bastante que declarar. Pero antes de que diera 3 pasos, un hombre de traje gris cruzó la manga a paso rápido. Era el gerente de operaciones de la terminal. Detrás de él venía mi papá. Mi papá, con su gafete de director colgando del cuello, la cara dura como nunca se la había visto. Marisol, dijo, y me agarró del brazo con las 2 manos. ¿Estás bien? ¿Y la niña? Estamos bien, papá. El gerente le murmuró algo al oficial. El oficial cambió de cara. Se enderezó. Volteó a ver a Ashley con otros ojos. Ashley no entendía nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se la llevan? El gerente carraspeó. Señora, esta es la hija del director Salinas y la esposa del capitán de su vuelo. Vamos a necesitar la declaración de todos los involucrados, incluida la tripulación. Y vamos a revisar la grabación de cabina y el uso del altavoz durante el vuelo. A Ashley se le borró la sonrisa de golpe. ¿La grabación? El capitán usó el sistema de comunicación de la aeronave para dar órdenes sobre una pasajera. Eso queda registrado. Todo queda registrado. Vi cómo se le iba el color de la cara mientras procesaba la palabra que yo había estado esperando. Registrado. Derek había hablado por ese altavoz convencido de que su voz de capitán lo hacía intocable. No se le ocurrió que cada palabra dicha en esa cabina tiene un micrófono encima. Mi papá me llevó a una oficina privada de la aerolínea. Sentó a Ruby en un sillón con un jugo y unas galletas, y por fin pude soltar el aire. Cuéntame todo, dijo. Le conté todo. El reloj, la bolsa, el collar, los 4 años, el día del parto. Cada palabra fue cayendo en la oficina como piedras. Mi papá se quedó callado, apretando la mandíbula hasta que terminé. Ese muerto de hambre, dijo al final, en voz baja. Lo metí yo mismo a la línea. Le firmé el ascenso. Y así me paga, humillando a mi hija frente a 200 personas y delante de mi nieta. Papá, lo corté. No quiero que esto sea tu pelea. No quiero que muevas tus contactos para hundirlo en la empresa. Si hago eso, me vuelvo igual de chueca que él. Mi papá frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres hacer? Miré a Ruby, que mojaba una galleta en el jugo, ajena a todo, con el dibujo arrugado todavía en el regazo. Quiero a mi hija. Eso es lo único que me importa. Derek puede quedarse con su uniforme, con su amante, con su apellido nuevo, pero no se va a quedar con Ruby. Esa misma tarde llamé a la única persona que sabía que podía ayudarme sin convertir esto en un circo. Mónica Herrera, una abogada de familia que había llevado el divorcio de una amiga mía 2 años antes. Dura, callada, de las que no prometen nada que no puedan cumplir. La cité para la mañana siguiente. Esa noche, en casa de mis papás, acosté a Ruby en mi antigua recámara. Se durmió abrazada a mí, con la respiración entrecortada de tanto llorar en el avión. Yo me quedé despierta a su lado, en la oscuridad, escuchándola. A las 2 de la mañana abrió los ojos. Mami, ¿mañana papá va a venir por nosotras? Se me cerró la garganta. No, mi amor. Hoy te quedas conmigo. Siempre te vas a quedar conmigo. Volvió a cerrar los ojos. Y ahí, viéndola dormir, terminé de entender lo que de verdad había pasado en ese avión. No era la traición. La traición la podía sobrevivir. Lo que no iba a tolerar era que mi hija creciera pensando que era normal que un hombre tratara así a la mujer que lo cuidó 10 años. Al día siguiente, Mónica llegó puntual, con una carpeta vacía y una grabadora. Empecemos por los hechos, no por los sentimientos, dijo, sentándose en la mesa del comedor. Los sentimientos no ganan custodias, los hechos sí. Me gustó de inmediato. Pusimos todo sobre la mesa. El acta de nacimiento de Ruby, 5 de marzo, 4 años atrás, la misma fecha que Ashley había gritado con orgullo en el avión. Necesito que consigas pruebas de dónde estuvo tu esposo ese día, dijo Mónica. Si podemos demostrar que el día del parto de su hija él estaba iniciando una relación con otra mujer, eso pinta un patrón. Un padre que estuvo ausente desde el día 1.
Apunté todo. Recibos, mensajes viejos, fotos, registros de vuelos. Derek llevaba años dejando rastros sin darse cuenta, seguro de que yo nunca iba a levantar la cabeza para mirarlo. Otra cosa, agregó Mónica, mirándome fijo. El incidente del avión nos sirve, pero no de la forma que crees. No vamos a salir a contarlo en redes ni a la prensa. Eso te hace ver vengativa frente a un juez. Lo vamos a usar donde sí pesa, en el expediente. Un padre que usa su autoridad laboral para ordenar que detengan a la madre de su hija, delante de la niña. Eso es un documento, frío, oficial. Vale 1000 veces más que un escándalo. Asentí despacio. Por primera vez en 2 días, sentí que el piso dejaba de moverse. No iba a gritar. No iba a llorar en público. No iba a darle a Derek el placer de verme rota. Iba a hacer algo mucho peor para un hombre como él. Iba a quitarle, con papeles y con calma, lo único que de verdad le importaba presumir, su imagen de buen padre, y a quedarme con lo único que de verdad importaba, mi hija. Derek tardó 3 días en aparecer, 3 días en los que no llamó para preguntar por Ruby ni una sola vez. Apareció cuando le llegó el citatorio de Mónica, no antes. Eso también lo anoté. Llegó a casa de mis papás un sábado por la mañana, con un oso de peluche tan grande que apenas le cabía en los brazos, y una sonrisa de hombre que cree que todo se arregla con un abrazo. Marisol, mi amor, tenemos que hablar. Esto se salió de control. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Me quedé en el marco de la puerta, sin abrirla del todo. ¿Tan lejos? Ordenaste que me sacaran de tu avión como a una criminal, delante de Ruby. Bajó la voz, meloso. Estaba haciendo mi trabajo. Tenía que controlar la situación a bordo. Tú me conoces. Sabes que jamás te haría daño a propósito. Olía al mismo perfume de siempre. Me dieron ganas de cerrarle la puerta en la cara, pero Mónica me había advertido. Nada de escenas, nada de gritos, todo medido. Quiero ver a mi hija, dijo, estirando el oso. En ese momento Ruby se asomó detrás de mis piernas. Derek se agachó, abriendo los brazos. «Princesa, mira lo que te trajo, papá». Ruby se quedó muy quieta. Miró el oso. Después lo miró a él. Y se metió otra vez detrás de mí, agarrándome la pierna con las 2 manos. «No quiero», dijo con la voz chiquita. «Ruby, soy papá». Tú gritaste que mi mami estaba loca, por el micrófono. Todos la miraban. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta Derek se quedó sin guión. Una niña de 4 años acababa de decirle, con todas sus letras, lo que él pensó que nadie había entendido. Se levantó despacio, dejó el oso en el piso del porche. «La estás envenenando contra mí», me dijo, ya sin dulzura. «Le estás metiendo ideas». No le metí nada, Derek. Ella estaba ahí. Ella escuchó tu voz. Los niños entienden más de lo que crees. Apretó la mandíbula. Soy su padre. Tengo derechos. Ningún juez le va a quitar la hija a un capitán de aerolínea, hijo del presidente de la compañía, para dársela completa a una mujer que me cacheteó a una pasajera en pleno vuelo. Ahí estaba. La amenaza envuelta en su apellido nuevo. «Que lo decida el juez», dije, y cerré la puerta despacio. Me recargué en la puerta por dentro, el corazón golpeándome el pecho, las piernas temblando. Ruby me abrazó la cintura. «Mami, ¿hice algo malo?» Me arrodillé y le besé el cabello. «No, mi vida, hiciste algo muy valiente. Dijiste la verdad». Por dentro, sin embargo, la amenaza me había calado. Hijo del presidente, capitán, y yo, la mujer de la bofetada. Por un segundo me vi perdiendo. Vi a Ruby creciendo entre los 2 mundos de Derek, entre Ashley y sus mentiras. Tuve que sentarme en el piso del recibidor hasta que se me pasó. Mi mamá me encontró ahí, en las baldosas frías, con la espalda pegada a la puerta. No me preguntó nada. Se sentó a mi lado, con sus 60 años y sus rodillas que truenan, y me pasó el brazo por los hombros. «Cuando te casaste con ese muchacho, tu papá y yo nos callamos porque tú lo querías», me dijo bajito. «Hoy no nos vamos a callar. Lo que necesites, aquí estamos». Apoyé la cabeza en su hombro y dejé que el miedo se me saliera en silencio, sin que Ruby me viera. Me di 5 minutos de ser débil. Después me levanté, me lavé la cara con agua fría y volví a ser la que tenía que ser. Lo que Derek no sabía era que Ashley se estaba volviendo mi mejor aliada sin querer.
Esa noche me llegó un mensaje de un número desconocido. Era ella. Sé que eres tú la esposa. Derek me lo confesó. Pero que te quede claro, él va a pelear por la niña conmigo a su lado. Vamos a formar una familia de verdad, no como la que tú le diste. Guardé la captura de pantalla y se la mandé a Mónica. 3 minutos después me contestó con una sola línea. Oro puro. Que siga escribiendo. Y Ashley siguió. Porque la verdad era que Ashley nunca había firmado para ser madrastra de una niña de 4 años. Lo supe la semana siguiente, cuando Derek pidió, por medio de su abogado, una visita supervisada con Ruby. Acordamos un sábado en un parque, con Mónica y conmigo a distancia. Derek llegó con Ashley colgada del brazo, vestida como si fuera a una fiesta, con tacones imposibles para un parque con arena. Ruby no se le acercó. Se quedó en los columpios conmigo. Derek intentó cargarla y ella se puso a llorar. Y entonces vi la cara de Ashley, esa mueca de fastidio. Ese «ya vámonos» entre dientes que le dijo a Derek cuando creyó que nadie la oía. Ese desprecio por la niña que se suponía iba a ser parte de su familia de verdad. En el coche, de regreso, Mónica iba sonriendo apenas. ¿Viste lo mismo que yo? La cara de Ashley, dije. Exacto. Esa mujer aguanta a Derek mientras crea que hay dinero y estatus. El día que entienda que un proceso de custodia significa pensión, abogados, fines de semana con una niña que la odia y ningún viaje de lujo, va a salir corriendo. No tenemos que hacer nada, solo dejar que el tiempo trabaje. Miré por la ventanilla las casas con sus jardines verdes pasando, los buzones, las cercas blancas, y por primera vez me permití creer que sí podía ganar esto. Esa noche bañé a Ruby, le puse su pijama de estrellas y me acosté con ella hasta que se durmió. Antes de cerrar los ojos me dijo, «Mami, hoy no me gustó el parque». «¿Por qué, mi amor?» «Porque la señora de los tacones te miraba feo, y a papá ya no le sale la sonrisa de verdad». Me quedé mirando el techo mucho rato después de que se durmió. Mi hija de 4 años veía las cosas con más claridad que toda la gente de ese avión. Y yo iba a hacer lo que fuera para que nunca tuviera que volver a ver a su madre arrastrada por el piso por el hombre que prometió cuidarnos. La audiencia de custodia se fijó para un martes a las 9 de la mañana. Mónica me había preparado durante semanas. No mires a Derek, no subas la voz, no llores si puedes evitarlo. Deja que los documentos hablen. Tú solo contesta lo que te pregunten, corto y derecho. Me puse un traje azul marino sencillo. Nada de joyas, nada que recordara el reloj, la bolsa o el collar. Llegué con mi papá y con una carpeta que pesaba como un ladrillo. Derek llegó de uniforme, a una audiencia de familia. Hasta el juez levantó una ceja. Ashley no vino. Ese detalle también lo notó todo el mundo. El abogado de Derek empezó fuerte. Habló de su cliente como un capitán condecorado, hijo reconocido del presidente de la aerolínea, un hombre de recursos capaz de darle a la niña una vida de primer nivel. Habló de mí como una mujer inestable que había agredido a una pasajera frente a su propia hija. Sentí cómo se me calentaba la cara, pero Mónica me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Aguanté. Después le tocó a ella. Mónica no levantó la voz ni una vez. Abrió la carpeta. Su señoría, hablemos de hechos verificables. Puso sobre la mesa el acta de nacimiento de la niña. 5 de marzo. Puso al lado los registros. Esa madrugada, mientras la madre estaba 7 horas en trabajo de parto, el señor no se presentó al hospital, sino hasta 6 horas después del nacimiento. Puso los mensajes que yo había recuperado, donde Derek, ese mismo día, le escribía a otra mujer. El señor no estuvo ausente del matrimonio, su señoría. Estuvo ausente desde el nacimiento de su hija, 4 años exactos, la fecha que la acompañante del señor celebró públicamente en el vuelo como su aniversario. El juez leyó los papeles en silencio. Mónica siguió. Y ahora hablemos del vuelo. No mostró videos escandalosos, no hizo discursos. Solo entregó la transcripción oficial del sistema de cabina. Las palabras de Derek por el altavoz, ordenando que detuvieran a la pasajera conflictiva, su esposa, frente a la hija de ambos. Un padre, dijo Mónica, que usa la autoridad de su puesto para humillar a la madre de su hija delante de 200 testigos y delante de la niña. No le pido que juzgue su matrimonio, su señoría. Le pido que se pregunte qué clase de figura paterna es esa. Derek se removió en la silla.
Por primera vez no tenía esa cara de dueño del mundo. Su abogado intentó hablar de dinero otra vez, de estabilidad económica, de colegios privados. El juez lo cortó. La estabilidad económica no sustituye la presencia, y los documentos que veo aquí describen una ausencia de 4 años y un episodio grave de exposición de la menor. Cerró la carpeta. Voy a ordenar un estudio psicológico de la niña y una evaluación de ambos padres antes de dictar la custodia definitiva. Mientras tanto, la menor permanece con la madre. Salí de esa sala con las piernas flojas, pero entera. Mi papá me abrazó en el pasillo. Lo hiciste con la cabeza fría, mija. Tu abuela estaría orgullosa. No dije nada, solo respiré. En el estacionamiento, antes de subir al coche, Mónica me detuvo con una mano en el brazo. Quiero que entiendas algo. Hoy no ganaste por la cachetada ni por lo del avión. Ganaste porque te quedaste callada cuando cualquiera habría gritado. Apreté el llavero en la mano hasta que se me marcó en la palma. Llevaba semanas mordiéndome la lengua, tragándome las ganas de gritarle a Derek en la cara, de contarle a medio mundo lo que me había hecho. Los jueces no premian a la que tiene la razón, siguió Mónica. Premian a la que parece la adulta en el cuarto. Por primera vez sentí que cada vez que me había callado había valido la pena. Lo de Ashley estalló esa misma semana, y no por algo que yo hiciera. El estudio psicológico significaba citas, visitas supervisadas, terapeutas, papeleo, meses de proceso. Significaba que Derek iba a tener que dedicarle tiempo real a una niña que no lo quería, en vez de viajes y restaurantes, y significaba, sobre todo, pensión y abogados saliendo de su bolsa, no de la mía. La cuenta que siempre había pagado yo. Me enteré de cómo terminó por la propia Ashley. Me volvió a escribir, ya sin el tono de reina. Tu marido es un mentiroso. Me dijo que era millonario. Resulta que la casa, los viajes, hasta el coche, todo lo pagabas tú. Y ahora me sale con que tengo que aguantar a tu hija los fines de semana y ayudarlo con los gastos del juicio. Que se vaya al diablo. Yo no firmé para esto. No le contesté. No hacía falta. Mónica tenía razón desde el primer día. Yo no tuve que mover un dedo contra Ashley. Solo tuve que quitarle a Derek el dinero que nunca fue suyo, y la fantasía se cayó sola. Derek se quedó solo. Me llamó una noche, tarde, con la voz pastosa. Marisol, cometí el error de mi vida. Ashley se fue. No era nada. Fue una estupidez. Tú eres la mujer de mi vida. Tú y Ruby. Volvamos a empezar. Me senté en la cama, en la oscuridad. Esperé sentir algo. Rabia, tristeza, satisfacción, lo que fuera. No sentí casi nada. Derek, ¿sabes qué fue lo último que me dijiste antes de todo esto? Por el altavoz. Le pediste a seguridad que me detuvieran. A mí, tu esposa, delante de tu hija. Silencio del otro lado. Esa fue tu última palabra en nuestro matrimonio. No voy a darte otra. Y colgué. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, Ruby se metió a mi cama, me puso las manos heladas en la cara y se rió. Mami, tengo hambre. Me reí con ella, y entendí que la vida ya había vuelto a empezar. Sin Derek, sin Ashley, sin esperar el permiso de nadie. El estudio psicológico tardó 2 meses. 2 meses de terapeutas haciéndole preguntas a Ruby con muñecos, de evaluadores viniendo a ver dónde dormía, qué comía, cómo me hablaba. Yo no tenía nada que esconder. Abrí mi casa, mi rutina, mi vida entera. Derek, en cambio, fue cancelando citas. Llegaba tarde a las visitas supervisadas o de plano no llegaba. Cada falta quedaba anotada en el expediente, fría, oficial, justo como Mónica había dicho desde el principio. El día que el juez dictó la custodia definitiva, no llevé traje azul ni carpeta de ladrillo. Ya no hacía falta. La psicóloga había escrito una sola frase que pesó más que todo el apellido de Derek. La menor presenta angustia marcada ante la figura paterna y un vínculo seguro y sano con la madre. Custodia completa para mí. Visitas supervisadas para él, una vez al mes, si se presentaba. Pensión fijada según sus ingresos reales de capitán, que resultaron ser mucho menos de los que presumía, porque la mayor parte de su carrera la había volado como primer oficial, con un título que mi papá le había sostenido por 3 años. Derek no apeló. Creo que para entonces ya había entendido que no tenía con qué. Sin Ashley, sin el dinero que nunca fue suyo, sin la imagen de buen padre, lo único que le quedaba era el uniforme.
y hasta eso le quedaba grande. Lo vi una última vez, meses después, en el aeropuerto. Yo iba con Ruby a visitar a mi tía a Phoenix. Él empujaba una maleta de tripulante por la terminal, solo, con el saco arrugado. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. No bajé la cabeza, igual que aquel día en el avión. Él sí la bajó. Ruby lo vio. Me apretó la mano y me preguntó si podíamos ir por un helado. Claro, mi amor, le dije. Y pasamos de largo. Ni odio ni nostalgia. Solo una mujer y su hija caminando hacia su vuelo, pagado con su propio dinero, sin pedirle permiso a nadie. Porque eso fue lo que cambió de verdad. No fue la custodia. Fue que dejé de ser la hija del director y la esposa del capitán. Durante 10 años había vivido sosteniendo la vida de otro, moviendo los contactos de mi papá para subirlo a él, pagando las cuentas de él, comprando los regalos que él le daba a otra. Me había acostumbrado tanto a cuidar a Derek que se me había olvidado preguntarme qué quería yo. Volví a trabajar. No en la empresa de mi papá, eso lo tuve claro desde el principio. Usé lo que sí era mío, mis ahorros y los años que conocía el negocio de los viajes, y abrí una pequeña agencia de logística para tripulaciones y viajeros de negocios. Al inicio fui yo sola, con una laptop, en la mesa del comedor donde Mónica me había enseñado que los hechos ganan. Un año después tenía oficina propia y 3 empleadas. 2 años después, un contrato con 2 aerolíneas, ninguna de ellas la de Derek. No fue rápido ni bonito. Hubo meses en que no sabía si iba a poder pagar la renta de la oficina y la niñera el mismo mes. Aprendí a hacer facturas a la 1 de la mañana, a negociar tarifas con la voz firme aunque por dentro me temblara todo, a que me colgaran el teléfono y volver a marcar al día siguiente sin que se me notara el miedo. La primera vez que cerré un contrato yo sola, sin el apellido de mi papá detrás, colgué. Me quedé mirando la pantalla y me solté a llorar en la cocina. Pero era otro llanto, no el del avión. Era el de alguien que por fin se estaba sosteniendo con sus propias piernas. Compré una casa, 3 recámaras, con jardín, en un barrio tranquilo de las afueras de Houston, con su buzón en la entrada y un columpio que armé yo misma una tarde de domingo, con las manos llenas de tierra y Ruby pasándome los tornillos equivocados. No es una mansión, no tiene mármol ni nada que presumir. Pero cada ladrillo lo pagué yo, con un dinero que entró por mi trabajo, no por el apellido de un hombre. El día que firmé las escrituras, Mónica me invitó a comer. Ya no éramos abogada y clienta. Nos habíamos vuelto amigas en el camino. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu caso?, me dijo, levantando su copa de agua. Que nunca quisiste destruirlo, solo quisiste soltarlo, por eso ganaste sin mancharte. Brindamos con vasos de agua, como 2 mujeres que entienden que la mejor venganza no hace ruido. Ruby tiene 6 años ahora, duerme en la recámara que da al jardín. Ya casi no pregunta por su papá, y cuando lo hace, le digo la verdad en su tamaño, que papá se equivocó, que eso no fue culpa de ella, y que hay errores que cambian todo. Es una niña feliz. Ríe fuerte, habla con todo el mundo, y todavía guarda, en una caja, aquel dibujo arrugado de los 3 tomados de la mano. Un día lo encontró y me preguntó si lo tirábamos. Le dije que ella decidía. Lo guardó. Es de cuando yo era chiquita, dijo, y siguió jugando. Para ella ya es solo un papel viejo. Para mí es la prueba de todo lo que sobrevivimos. A veces pienso en Ashley, en su reloj, en su bolsa, en su collar, presumiendo en aquel asiento cosas que yo había comprado con mis propias manos. Pensaba que tenía al hombre rico. Se quedó con un hombre quebrado, mintiéndole. Yo me quedé con lo único que de verdad valía la pena de esa vida, mi hija. Esa mañana, en el avión, Derek creyó que me ganaba delante de todos. En realidad me devolvió a mí misma. Hoy manejo mi propio coche por la misma autopista que lleva al aeropuerto donde él me mandó a arrestar. No lo manejo para que nadie me vea. Lo manejo porque al fin sé exactamente cuánto valgo, y no necesito que ningún hombre, ningún apellido ni ningún capitán me lo confirme. Mi hija va en el asiento de atrás, cantando. Y por primera vez en mi vida, el único permiso que pido para ser feliz es el mío. Mi papá dijo que este año no habría regalos. Lo dijo mirándome directo a mí, mientras mi hermana Camila desenvolvía un iPhone nuevo, una bolsa de $5,000 y un juego de diamantes que brillaba sobre la mesa. Yo estaba sentada ahí, sin nada. Ni una caja, ni un sobre, ni una excusa. Cuando pregunté, ¿y yo qué?,
La mano de mi madre se estrelló contra mi mejilla antes de que terminara la frase. El golpe seco resonó en todo el comedor. El cuarto se quedó en silencio. Camila se congeló a media acción, con la caja del iPhone en una mano y el listón de la bolsa de diseñador en la otra. Los diamantes quedaron regados sobre la mesa de centro como si no valieran nada. Mi papá se quedó viendo su plato como si de repente se hubiera vuelto la cosa más interesante del mundo. Mi tía fingió buscar algo en su bolsa. Mi tío tosió incómodo y estiró la mano para agarrar más pan. Nadie me defendió. Ni una sola persona en esa mesa dijo una palabra. No lloré. Solo me levanté, agarré mi abrigo y caminé hasta la puerta. Nadie me llamó. Nadie movió su silla. Nadie hizo nada. Lo que no sabían es lo siguiente. Cada cosa cómoda de esa casa pasaba por mi nombre. El Netflix, el Hulu, el Amazon Prime con el que pedían el súper cada semana, el Spotify que mi hermana ponía a todo volumen en su cuarto a medianoche, el plan de celular, 4 líneas, todas mías, incluyendo el iPhone nuevecito que en ese momento estaba configurando con una sonrisa enorme en la cara. Mi tarjeta de crédito pagaba el seguro del carro de la familia. De mi cuenta salía el pago mensual de la aplicación de golf de mi papá, esa que usaba cada domingo en la mañana como reloj. Mi nombre, mi tarjeta, mi dinero. Durante 3 años me dije a mí misma que era la familia. Que eso es lo que uno hace. Ayudas. Te quedas callada. Mantienes todo funcionando y dejas que crean que todo pasa solo, como por arte de magia. Me senté en mi carro, en la cochera, y abrí cada aplicación. Primero el plan de celular. Entré, me fui a la línea de mi hermana y le di en eliminar. Luego la de mi papá. Luego la de mi mamá. 3 líneas fuera, en menos de 2 minutos. No estaba temblando. No estaba llorando. La cara todavía me ardía donde me había pegado, y me sentía completamente, escalofriantemente tranquila. Netflix, cancelado. Hulu, cancelado. Amazon Prime, cancelado. Spotify. Eliminé a los miembros de la familia y bajé el plan. El seguro del carro. Marqué a la línea de 24 horas ahí mismo, en la cochera, con el motor todavía encendido. Quité a todos los conductores menos a mí. La señorita me preguntó si estaba segura. Muy segura, le dije. Lo procesó sin decir una palabra más. Lo de la aplicación de golf casi me dio risa. $19.99 al mes. Nada más para que mi papá pudiera llevar la cuenta de su handicap. Cerré la aplicación y me quedé un momento con el celular en las piernas. El motor seguía encendido. Por la ventana de la casa veía las siluetas moviéndose detrás de la cortina de la sala. Nadie salió. Ni siquiera para comprobar si de verdad me había ido. Metí reversa sin prender las luces hasta llegar a la calle. Por el retrovisor vi la casa encenderse cuarto por cuarto. Primero el de Camila, luego la cocina. Alguien ya se había dado cuenta de que algo dejó de funcionar. Manejé los 40 minutos hasta mi departamento con las 2 manos en el volante. No puse música. No había música que poner. Acababa de cancelar el Spotify. El silencio dentro del carro era distinto a cualquier otro que había sentido en años. No era un hueco. Era mío. Para cuando entré al estacionamiento del edificio, el teléfono ya vibraba sin parar. El grupo de la familia, ese que mi mamá había bautizado Los Mendoza, con un corazón rojo al lado, se llenaba de mensajes uno tras otro. Camila. ¿Qué le hiciste a mi línea? Camila. No me deja activar el teléfono, Daniela. Camila. Contéstame. Mi mamá. Esto es una falta de respeto a tu padre y a mí. Mi mamá. Tu hermana está llorando por tu culpa. Mi papá. Arreglas esto mañana a primera hora. Mañana a primera hora. Como si fuera una instrucción. Como si todavía tuviera derecho a darme órdenes después de quedarse mirando su plato mientras la mano de mi mamá me cruzaba la cara. Leí cada mensaje sentada en el carro, con el motor por fin apagado. No contesté ninguno. Entré a la configuración del grupo, le puse en silencio y después le di en salir. Daniela Mendoza salió del grupo. Lo vi aparecer en la pantalla y esperé a que me llegara la culpa, esa que siempre me llegaba en automático. No llegó. Subí, me quité los zapatos en la entrada y me senté en el sillón sin prender la luz. La mejilla ya no me ardía, pero todavía sentía el lugar exacto donde me había pegado, como si la mano siguiera ahí. Me toqué la cara con los dedos. 3 años. 3 años pagando el teléfono desde el que ahora me exigían que arreglara las cosas. No dormí casi nada.
Cada vez que cerraba los ojos veía a Camila con la caja del iPhone en la mano y esa sonrisa, y a mi papá masticando en silencio. A las 4 de la mañana me rendí, me hice un café y me quedé viendo cómo aclaraba afuera, sobre los techos del fraccionamiento. A las 8:30 sonó el teléfono. Número desconocido, código de área de Houston. Por costumbre casi lo dejo ir al buzón. Contesté en el último timbre. ¿Daniela Mendoza? Sí, soy yo. Buenos días. Le habla Marcus Webb, de Hardwell & Stone. Nos conocimos en febrero, cuando entrevistó para la plaza de analista financiera senior. ¿Me recuerda? Claro que me acordaba. Me habían ofrecido el puesto, más sueldo, un equipo a mi cargo, una oficina con ventana. Y yo lo había rechazado en marzo, porque significaba más horas y menos disponibilidad, y en ese entonces mi mamá me había dicho que la familia me necesitaba cerca, que quién iba a estar al pendiente de todo si yo me clavaba en un trabajo así. Me acuerdo perfectamente, señor Webb. La plaza volvió a abrirse. La persona que contratamos no funcionó. Para ser honesto, usted era nuestra primera opción desde el principio. Quería saber si seguía interesada antes de volver a publicarla. Me quedé parada en medio de la cocina, con la taza de café enfriándose en la mano. Por la ventana se veía el estacionamiento. Mi carro solo. El mismo donde la noche anterior había cancelado la vida cómoda de 5 personas en menos de 10 minutos. ¿Sigue incluyendo la reubicación al corporativo del centro? Pregunté. Sí, y mejoramos la oferta. ¿Le interesaría venir a platicarlo esta semana? Pensé en mi mamá diciéndome que quién iba a estar al pendiente de todo. Pensé en los 3 años de líneas de celular, seguros de carro y suscripciones de golf. Pensé en la mesa llena de diamantes y en mí, sentada ahí, sin una sola caja. El jueves, dije. Puedo el jueves a la hora que usted me diga. Perfecto. Le mando los detalles por correo. Colgué y me quedé un rato sin moverme. Por primera vez en 3 años no estaba calculando cuánto me iba a costar algo, ni a quién le iba a ajustar la cuenta a fin de mes. Estaba calculando otra cosa. ¿Cuánto valía yo cuando dejaba de pagar para que me dejaran sentarme a la mesa? Abrí la computadora y esperé el mensaje de Webb. Mientras cargaba el correo, el celular se iluminó otra vez. Un número que sí tenía guardado. Mi tía. La misma que en la cena había fingido buscar algo en su bolsa. La dejé sonar hasta que se apagó sola. Y volví a mirar la pantalla, esperando la oferta que 3 meses antes no me había atrevido a aceptar. El correo de Webb entró a las 9:15. Jueves, 10 de la mañana. Piso 22 del corporativo de Hardwell & Stone, en el centro de Houston. Lo leí 2 veces. Anoté la hora en un papel y lo pegué en la puerta del refrigerador, como si necesitara una prueba física de que era real. Saqué mi único traje bueno del closet y lo colgué cerca de la ventana para que se le quitaran las arrugas. Llevaba meses ahí guardado, desde la primera entrevista, la que rechacé. Pasé la mano por la tela, y por primera vez no pensé en lo que costaba. Pensé en cómo me iba a quedar el jueves. El teléfono no paraba. Lo dejé boca abajo sobre la mesa, y seguí en lo mío. A media tarde lo volteé para ver la hora y tenía 11 llamadas perdidas. Mi tía, 2 veces. Mi tío, 3. Un número que no reconocí, seguramente Camila desde el teléfono de alguien más, porque su iPhone nuevo seguía sin línea. Y un mensaje de voz. Lo puse mientras me servía agua. La voz de mi tía, esa que en la cena fingió buscar algo en su bolsa. Daniela, mija, soy tu tía. Oye, esto ya se salió de control. Tu mamá está muy mal, no ha parado de llorar. Tu papá dice que lo pararon en la carretera ayer y que cuando el oficial revisó, el seguro del carro aparece cancelado. Casi se lleva el carro la grúa, hija. ¿Tú sabes algo de eso? Háblame, por favor. Esto es un malentendido que se arregla en 5 minutos. Un malentendido. Le di a borrar. No era ningún malentendido. Yo había marcado a la línea de 24 horas con el motor encendido y había quitado a cada conductor menos a mí. Mi papá llevaba 2 años manejando con un seguro que él creía suyo. Nunca preguntó de quién salía el pago. Nunca le importó. Esa noche me llamó mi tío. Contesté porque sabía que si no, iba a seguir marcando hasta la madrugada. Daniela, gracias a Dios. ¿Dónde estás metida? En mi casa, tío. ¿Qué necesitas? Necesito que arregles esto. Tu hermana está histérica. El teléfono que le regalaron no sirve. Dice que pagó no sé cuánto y que ahora es un pisapapeles. Tu mamá no duerme. Y tu papá, ya sabes cómo es. No dice nada, pero anda con una cara... El teléfono sirve perfectamente, tío. Lo que pasa es que la línea estaba a mi nombre y la quité. Si Camila quiere usarlo, que contrate su propio plan.
Cuesta como $40 al mes. Hubo un silencio del otro lado. Lo escuché respirar. ¿Tú pagabas el teléfono de tu hermana? Pagaba el teléfono de mi hermana, el de mi mamá, el de mi papá y el mío. 4 líneas. También el Netflix, el Hulu, el Prime con el que pedían el súper, el Spotify, el seguro del carro y la aplicación de golf de mi papá. 3 años, tío. Y nadie en esa mesa movió un dedo cuando mi mamá me pegó por preguntar qué había para mí. Otro silencio, más largo. No sabía nada de eso, Daniela. Te lo juro. Nadie sabía. Ese es el punto. Nadie sabía porque a nadie le importó preguntar. Funcionaba solo, como por arte de magia. Colgó diciendo que iba a hablar con mi papá. Me quedé con el teléfono en la mano, esperando otra vez esa culpa vieja que me apretaba el estómago cada vez que decía que no. No vino. En su lugar había algo plano y firme, como una mesa limpia. El sábado, 2 días después, tocaron el timbre del departamento a las 11 de la mañana. Miré por la mirilla. Camila. Traía la cara hinchada de llorar y el iPhone en la mano, como evidencia. Abrí, pero no me quité de la puerta. Por fin, soltó. Llevo 3 días tratando de localizarte. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Buenos días a ti también. No es gracioso, Daniela. Levantó el teléfono frente a mi cara. Esto me costó. Bueno, costó. Y ahora no sirve para nada. Papá dice que tú cancelaste la línea por pura venganza, porque estás celosa de mis regalos. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, sin nada de gracia, igual a la que había escuchado en la grabación de aquella otra historia. ¿Celosa de tus regalos? Camila, esos regalos los pagué yo sin saberlo durante años, a pedazos, en cada cosa que sostenía esa casa. ¿Sabes qué fue lo último que cancelé esa noche? La aplicación de golf de papá. $20 al mes para que él contara sus tiros los domingos. $20 que salían de mi cuenta mientras a mí no me tocaba ni una caja vacía en Navidad. Camila bajó el teléfono. Por un segundo, algo en su cara dudó. Después volvió a endurecerse. Mamá dice que estás castigando a toda la familia por una bofetada. Una bofetada. Repetí las palabras despacio, sintiendo otra vez el lugar exacto en la mejilla. Me pegó delante de todos por preguntar qué había para mí. Y nadie, ni tú, ni papá, ni los tíos, dijo nada. Se quedaron viendo sus platos. Eso no fue una bofetada, Camila. Eso fue todos ustedes diciéndome lo que valgo. Se le llenaron los ojos otra vez, pero esta vez no era el llanto de siempre, el que conseguía spa weekends y teléfonos nuevos. Era algo nervioso. Entonces ya, reactiva las cosas y olvidamos todo. Mamá quiere que vengas a comer mañana. Ahí estaba. No vino a disculparse, vino a recuperar los servicios. No voy a reactivar nada, dije. Si quieren Netflix, lo contratan. Si quieren un plan de celular, lo contratan. Si papá quiere su seguro, lo paga. Son adultos. Llevan años siéndolo. Es hora de que lo demuestren. Eres increíble, escupió. ¿De verdad nos vas a dejar así? Los voy a dejar exactamente como me dejaron a mí en esa mesa, solos, arreglándoselas. Cerré la puerta despacio, sin azotarla. Por la mirilla la vi parada en el pasillo unos segundos, mirando el teléfono muerto en su mano, antes de darse la vuelta y caminar al elevador. Volví adentro y miré el traje colgado junto a la ventana, ya sin arrugas. Faltaban 5 días para el jueves. Por primera vez en mucho tiempo, lo único que tenía que cargar era a mí misma. El jueves me estacioné frente al edificio de Hartwell & Stone 40 minutos antes de la hora. Me quedé en el carro mirando el vidrio del piso 22 reflejar el sol. No estaba nerviosa por la entrevista. Estaba nerviosa por lo que significaba decir que sí esta vez. Marcus Webb me recibió en una sala de juntas con una pared entera de ventana. 2 jefes del área entraron con él. Me preguntaron por mis 3 años en la firma anterior, por los reportes que armaba, por cómo manejaba presupuestos bajo presión. Y mientras respondía, me cayó el 20 de algo. Todo lo que había aprendido cuadrando las cuentas de 5 personas que nunca me lo agradecieron, lo estaba usando para venderme. Sabía exactamente cuánto rendía cada dólar. Lo había practicado en carne propia, mes con mes. Para serle franco, dijo Webb al final, juntando las manos sobre la mesa, necesitamos a alguien que empiece en 2 semanas. El puesto incluye reubicación al centro, un bono de mudanza y un equipo de 4 analistas a su cargo. El sueldo está 40% arriba de lo que ganaba antes. ¿Está lista para eso?
40%. Pensé en la mesa llena de diamantes y en mí sin una caja. Pensé en mi mamá diciéndome que quién iba a estar al pendiente de todos si yo me clavaba en un trabajo así. Estoy lista, dije. Firmé la carta de oferta ese mismo día, en la recepción, con una pluma que me prestó la asistente. Las manos no me temblaron. Cuando salí a la calle, el aire caliente de Houston me pegó en la cara y me reí sola, como una loca, parada en la banqueta. Esa misma semana puse el aviso de que dejaba el departamento y empecé a buscar algo cerca del centro. Un edificio nuevo, con portero, a 10 minutos de la oficina. Pequeño, pero mío, pagado con mi sueldo nuevo y nada más. Mi mamá se enteró por mi tío. Me llamó esa noche. Contesté de pie en medio de cajas a medio armar. ¿Es cierto que te vas a mudar al centro? ¿Que conseguiste un trabajo nuevo y ni siquiera nos avisaste? Es cierto. Daniela, ¿cómo nos haces esto? Primero nos quitas todo, ahora te vas lejos. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me enfermo? ¿Quién me va a llevar al doctor? Tienes a Camila, mamá. Tienes a papá. Tienes carro. Hice una pausa. ¿Qué ahora pagan ustedes? Se le quebró la voz, ese llanto que yo conocía de memoria, el que siempre me hacía ceder. No sé en qué momento te volviste tan fría. Yo te crié. Te di todo. Me diste todo. Apreté el teléfono. Mamá, yo pagué el teléfono desde el que me estás llamando ahorita para decirme que te di todo. ¿Te das cuenta? Silencio. Luego cambió el tono, de golpe. Del llanto a la dureza, como apagar un interruptor. Tu abuela estaría avergonzada de ti. Mi abuela fue la única que me trató como gente en esa familia. No la metas en esto. Colgué. Me senté sobre una caja y respiré hasta que se me bajó el temblor de las piernas. No era culpa. Era el cuerpo todavía aprendiendo que ya no tenía que correr a apagar el incendio cada vez que ella subía la voz. 3 días después me escribió Camila. Pero esta vez el mensaje era distinto. Dulce. Largo. Hermana, he estado pensando mucho. Creo que los dos cometimos errores. Yo no me di cuenta de todo lo que hacías por nosotros y lo siento. Me encantaría que comiéramos, solo tú y yo, para arreglar las cosas. Te extraño. Lo leí 2 veces. La Camila que me cerró la puerta del baño en la cara cuando teníamos 15 años, la que me arruinó la graduación porque ese día tenía un evento más importante, de repente me extrañaba. Acepté. Quería ver hasta dónde llegaba. Nos vimos en una cafetería cerca de su departamento. Llegó arreglada, con una blusa que reconocí, una de las caras. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte, y pidió un café que no se tomó. Te ves increíble, dijo. El centro te va a quedar perfecto. Siempre fuiste la inteligente. Esperé. Oye, y cambiando de tema. Jugó con la cuchara. Connor va a llevarme a conocer a sus papás el mes que viene, a su casa en el club. Su familia es de las que tienen membresía desde hace generaciones, ya sabes cómo son, y yo no tengo nada que ponerme que esté a la altura, y mi tarjeta... Se rió nerviosa. Bueno, ya sabes cómo están las cosas. Pensé que a lo mejor tú, con tu sueldo nuevo, podrías echarme la mano con esto. Como antes. Y ya, borrón y cuenta nueva. Ahí estaba. La reconciliación duró exactamente 4 minutos antes de llegar a la factura. Dejé mi taza sobre la mesa, despacio. Entonces no me extrañabas. Extrañabas que pagara. No es así, Daniela. No lo pongas feo. ¿Quién es Connor? Parpadeó confundida. Mi novio. Llevamos 8 meses. Te he hablado de él. No, nunca me hablaste de él. Yo pagaba tu teléfono, pero tú nunca me contaste nada de tu vida. Solo aparecías cuando algo dejaba de funcionar. Tomé mi bolsa. El iPhone, la bolsa, los diamantes de Navidad. Era todo para impresionar a la familia de Connor, ¿verdad? Para parecer que vienes de dinero. No me contestó. No hacía falta. La cara se le puso roja. Espero que te quieran por quien eres, Camila. Porque la versión que les estás mostrando la estaba pagando yo. Y esa fábrica ya cerró. No puedo creer que me hagas esto justo ahora, dijo, con la voz subiendo. Es lo más importante de mi vida. Lo más importante de tu vida es parecer alguien que no eres frente a gente que no conoces. Me colgué la bolsa al hombro. Yo pasé 30 años tratando de que me vieran por lo que hacía. Tú quieres que te vean por lo que aparentas. Esa es la diferencia entre nosotras, y por fin la entiendo. Me levanté y dejé un billete sobre la mesa para mi café. Salí sin voltear.
Por el reflejo de la vitrina la vi quedarse sentada, mirando la blusa cara que traía puesta como si de repente le quedara mal. Me mudé al centro un sábado. El departamento nuevo olía a pintura fresca y a piso recién encerado. Desde la ventana se veían los edificios de oficinas, y entre ellos, el de Hardwell & Stone. Podía caminar al trabajo. La primera noche me senté en el suelo, sin muebles todavía, comiendo comida tailandesa directo de la caja, y me sentí más tranquila que en años. El trabajo me tragó completa, en el buen sentido. Mi equipo de 4 analistas, los presupuestos, las juntas. La gente me escuchaba cuando hablaba. Mi jefe me pasaba proyectos importantes a la segunda semana. Por primera vez, lo que yo decía sobre el dinero tenía peso en una mesa donde todos estaban de acuerdo en que yo sabía lo que hacía. De la familia supe poco esas 3 semanas. Mi mamá dejó de llamar después de la pelea del teléfono. Mi papá nunca llamaba. Y de Camila, nada, desde el café. Hasta que un martes en la noche tocaron el timbre del portero. Eran las 10. El portero me avisó que abajo había una mujer que decía ser mi hermana. La dejé subir. Camila apareció en mi puerta sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier forma y unos tenis viejos. Nunca la había visto así. Traía los ojos hinchados, pero no del llanto teatral de siempre. Era otra cosa. Se veía cansada de verdad. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó en una de las 2 sillas que tenía. Miró alrededor del departamento medio vacío y soltó el aire despacio. Connor terminó conmigo. No dije nada. Esperé. Fui a conocer a sus papás. Al club, como te conté. Y al principio todo bien, ¿sabes? Me porté perfecto. Dije las cosas correctas. Se talló la cara con las manos. Pero su mamá empezó a hacer preguntas. Que de dónde era mi familia, que en qué trabajaba mi papá, que dónde había estudiado yo. Y yo inventé, dije cosas, adorné todo. Como siempre. Como siempre. Se rió, pero le salió rota. Y luego en la comida no me pasó la tarjeta, enfrente de todos. Quise pagar la cuenta para quedar bien y me la rechazaron 2 veces. Connor tuvo que pagar. No dijo nada en el momento, pero en el carro de regreso me empezó a preguntar que por qué no me había pasado la tarjeta, que por qué de repente ya no traía el teléfono nuevo, que su mamá había notado que la bolsa que llevé era la misma de Navidad. Apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza. Le tuve que decir la verdad, que no tengo nada, que el teléfono, la bolsa, todo era prestado, o pagado por ti sin que yo te lo pidiera bien, que vivo en un departamento que apenas puedo pagar desde que cortaste los gastos. Y se quedó callado mucho rato, con las 2 manos en el volante, sin verme. Y al final me dijo que no sabía quién era yo realmente, que sentía que se había enamorado de un personaje. Se quedó callada un momento, jalando el hilo suelto de la manga del suéter. Lo peor fue su mamá. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo de esos que no abrazan, ¿sabes? Y me dijo, con su sonrisita: fue un gusto conocerte, querida. Como cuando alguien ya decidió que no te va a volver a ver. Connor ni me acompañó a la puerta. Me pidió un taxi y me mandó a mi casa sola. Sentí algo apretado en el pecho, y me molestó sentirlo, porque era lástima. Lástima por la misma hermana que me cerró tantas puertas. Pero ahí estaba, viéndola jalar ese hilo, y no la pude odiar. Me senté frente a ella. Una parte de mí, una parte fea que no me gustó sentir, quería decirle que se lo merecía, pero me quedé callada. ¿Y qué esperabas, Camila? No sé. Levantó la mirada y por primera vez no había exigencia en sus ojos. Solo miedo. Crecí pensando que eso era lo normal, que merecía las cosas bonitas. Mamá y papá siempre me dieron todo. Me dijeron que yo era la que iba a casarse bien, la que iba a tener la vida buena. Y tú... A ti te ponían a cuidarme, a ayudar, a resolver. Yo pensé que así eran las cosas, que tú resolvías y yo brillaba, que yo pagaba y tú brillabas. Sí. Le costó decirlo. Sí, y nunca me pregunté de dónde salía. Te juro que nunca me lo pregunté hasta que dejó de aparecer. Era lo más honesto que le había escuchado en toda mi vida. ¿Sabes qué es lo peor? Siguió. Que cuando le conté a mamá que Connor me dejó, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que era tu culpa, que si tú no hubieras cortado todo, yo todavía tendría con qué impresionarlo. No me preguntó cómo estaba, solo buscó a quién echarle la culpa. Se le llenaron los ojos. Y por primera vez pensé,
Espera. Así es como te trataron a ti toda la vida. Como un cajón de donde sacar cosas. Me quedé viéndola. La niña a la que le compraron spa weekends mientras a mí me mandaban a la cocina. La que ahora estaba sentada en mi sala, sin nada que pedirme, por primera vez. Daniela, no vine por dinero, dijo, como si me leyera. Lo juro. Vine porque no tengo a nadie más a quien decirle esto sin que me culpe a mí o te culpe a ti. Vine porque eres la única persona en esta familia que nunca me mintió. No la abracé, todavía no podía. Demasiados años de que me cerrara la puerta del baño, de que me dejara sola en mi propia graduación, de verla abrir regalos mientras yo recogía la mesa. Eso no se borra con una noche de honestidad. Pero me levanté y le serví un vaso de agua y se lo puse enfrente. ¿Tienes con qué pagar la renta este mes?, le pregunté. Bajó la mirada. La de este mes sí, la del siguiente, no sé. No te voy a dar dinero, dije, y la vi tragar saliva. Pero te voy a ayudar a buscar un trabajo. Hay diferencia. Una cosa es que te sostenga, otra es que te enseñe a sostenerte tú. Eso sí lo hago. Levantó la cara, sorprendida, como si esperara otra cosa, como si esperara que la corriera o que la rescatara, las dos únicas opciones que conocía. ¿Por qué me ayudarías, después de todo? Porque por primera vez no viniste a pedirme que pagara, viniste a contarme la verdad. Le acerqué el vaso. Tómate eso, y cuéntame todo desde el principio, sin adornar nada. Por primera vez en 30 años, mi hermana me hizo caso. La invitación llegó por boca de mi tío, como siempre que querían algo conmigo. Una comida en casa de mis papás, el domingo. Para hablar como familia, como adultos. Estuve a punto de decir que no. Pero Camila me llamó esa noche. Van a pedirte que reactives todo, me dijo. Lo escuché. Mamá ya tiene una lista de lo que quiere de vuelta. Si no quieres ir, lo entiendo. Pero si vas, voy contigo. Y esta vez no me quedo callada. Fui. Pero no fui a negociar suscripciones. Llegué el domingo a la 1. La misma casa, el mismo comedor donde 2 meses antes mi mamá me había cruzado la cara. Mi papá estaba en su sillón. Mi mamá puso la mesa con el mantel bueno, el que sacaba cuando quería que algo saliera a su manera. Camila llegó 5 minutos después de mí y se sentó a mi lado, no enfrente. Eso lo notaron todos. Comimos casi en silencio, hasta que mi papá dejó el tenedor y carraspeó. Daniela, te pedimos venir porque esto ya duró demasiado. Tu madre está sufriendo. La familia está dividida. Creo que es hora de que dejes el orgullo y arreglemos las cosas. Reactivas lo del seguro, lo de los teléfonos, y volvemos a la normalidad. La normalidad, repetí. Sí. Como éramos antes. Dejé la servilleta sobre la mesa. Como éramos antes, era yo pagando todo y ustedes sin saber que yo pagaba. Como éramos antes, era yo sentada en esta misma mesa, en Navidad, viendo a Camila abrir un iPhone, una bolsa de $5,000 y diamantes, mientras a mí me decían que este año no había regalos. Miré a mi mamá. Como éramos antes, era tú pegándome en la cara por preguntar qué había para mí. Aquí, en esta silla. Mi mamá apretó los labios. Yo no te pegué tan fuerte, estás exagerando, como siempre. Me pegaste delante de toda la familia y nadie dijo nada. Volteé a ver a mi papá. Tú te quedaste viendo tu plato. Mi tía buscó algo en su bolsa. Mi tío agarró más pan. Cada uno de ustedes me dijo, sin hablar, que lo que me pasara no importaba. Estábamos en shock, dijo mi papá sin mirarme. Estuvieron en shock 2 meses. Nadie me marcó para preguntar si estaba bien. Lo único que les preocupó fue que el Netflix dejó de servir y que a Camila se le murió el teléfono. Respiré. No me dolió la bofetada, papá. Me dolió el silencio de todos después. Eso me dijo lo que valgo para esta familia. 0. Hasta que se cortó la tarjeta. Mi mamá empezó con el llanto de siempre, el que apagaba todos los incendios a su favor. Después de todo lo que hice por ti, te di la vida. Mamá. Camila habló por primera vez, y la voz le tembló, pero no se detuvo. Es verdad. Todo lo que dice es verdad. A mí me dieron todo, y a ella la pusieron a servir. Y yo lo dejé pasar porque me convenía. Connor me dejó, y lo primero que hiciste fue echarle la culpa a Daniela, no preguntarme cómo estaba. Así llevas tratándola toda la vida. Yo ya no quiero ser parte de eso. El comedor se quedó en un silencio distinto al de aquella Navidad. Esta vez el incómodo no era yo. Mi tía, que había venido a la comida con el pretexto de apoyar,
Soltó un «Ay, Camila, no exageres». Pero nadie la secundó. Mi tío se quedó viendo el mantel. Hasta ellos sabían que ya no colaba el cuento. Mi mamá miró a Camila como si no la reconociera. Como si la hija buena, la fácil, la que nunca le llevaba la contra, se le hubiera roto en las manos. «Tú también te volviste contra mí», le dijo, dolida. «No, mamá», contestó Camila. «Por primera vez no me estoy poniendo del lado fácil. Es distinto». Mi papá se talló la cara con las dos manos. «¿Entonces qué quieres, Daniela?», dijo él al fin, cansado. «¿Qué tenemos que hacer?». Me quedé un momento en silencio. Había imaginado este momento muchas veces. En la versión de mi cabeza yo gritaba. Pero ahora que estaba aquí no tenía ganas de gritar. Tenía las cosas claras. No voy a reactivar nada. Eso se acabó. Son adultos, paguen sus cosas. No es un castigo. Es lo normal en cualquier familia del mundo. Junté las manos sobre la mesa. Pero si quieren tener una relación conmigo, una de verdad, hay condiciones. La primera, mamá va a terapia. No por mí. Porque pegarle a tu hija adulta por pedir un lugar en la mesa no está bien y necesita escuchar eso de alguien que no sea yo. Mi mamá abrió la boca para protestar. Mi papá levantó la mano y, por primera vez en mi vida, la cayó. La segunda, seguí. Se acaba el cuento de que Camila es la buena y yo la que resuelve. Se acabó. La tratan igual que a mí y a mí igual que a ella. La tercera. Nadie, nunca, me vuelve a hablar como si pagar fuera mi obligación por haber nacido en esta familia. ¿Y si aceptamos?, preguntó mi papá. Si aceptan y lo cumplen, vengo a las comidas. Hablo con ustedes. Estoy. Pero como hija, no como cajero. Me levanté. Y si no, también está bien. Yo ya estoy bien. Esa es la diferencia ahora. Yo ya no los necesito. Son ustedes los que tienen que decidir si me quieren a mí o si querían a mi tarjeta. Agarré mi bolsa. Camila se levantó conmigo. Piénsenlo, dije desde la puerta. No hay prisa. Yo ya esperé 30 años. Ustedes pueden esperar tantito. Salimos las dos juntas. En la banqueta, Camila soltó el aire como si lo hubiera estado guardando toda la tarde. Nunca había visto a papá callar a mamá, dijo. Yo tampoco. Me quedé un segundo con la llave en la mano, viendo la casa por última vez esa tarde. 30 años esperando que alguien en esa mesa me defendiera. Y al final, la que lo hizo fuiste tú. Abrí el carro. Vámonos, te invito a un café. Yo pago. Pero porque quiero, no porque me toca. Por primera vez, las dos nos reímos de lo mismo. Pasaron 10 meses. En la oficina me promovieron a líder de área antes de cumplir el año. Mi equipo creció de 4 a 7. Aprendí a presentar frente a directores sin que me temblara la voz, a defender un número y a no pedir permiso para ocupar mi lugar en la mesa. Resultó que siempre supe hacerlo. Solo nunca me habían dejado sentarme. Un día, en una junta, uno de los directores cuestionó un recorte que yo había propuesto. Hace un año me habría quedado callada. Habría cedido para no incomodar a nadie. Esta vez abrí mi carpeta, le puse los números enfrente y le expliqué, línea por línea, por qué tenía razón. Se quedó viéndome un segundo largo y asintió. Hágalo a su manera, dijo. Salí de esa sala, me metí al baño y me agarré del lavabo un momento. No de miedo. Era que todavía no me acostumbraba a que me dieran la razón sin tener que pelear por ella con uñas y dientes. Junté el enganche y firmé una casa. 3 recámaras, en un fraccionamiento al norte de Houston, con cochera doble y un patio chico atrás. La primera noche dormí en el piso de la sala otra vez, como cuando me mudé al centro, comiendo de una caja, riéndome sola. Era mía. Cada ladrillo pagado con mi nombre, esta vez para mí. Camila consiguió trabajo, un puesto de recepcionista en un consultorio dental, nada glamoroso, el primer empleo de su vida a los 28 años. La primera semana me llamó llorando porque le dolían los pies y un paciente la había tratado mal. No le mandé dinero, le dije que aguantara, que el primer mes siempre es el peor, y que la esperaba el sábado para comer. Aguantó. A los 6 meses la ascendieron a coordinadora. El día que me lo contó estaba más orgullosa de ese ascenso que de cualquier bolsa que le hubieran regalado. A ella sí la ayudé. Cuando me dijo que quería estudiar administración por las noches, le pagué la inscripción del primer semestre. Pero le puse una condición. Los demás semestres los pagaba ella, con su sueldo. Esto no es como antes, le dije. Esto es un empujón, no un sostén. Lo entendió.
Sacó 9 en su primer parcial y me mandó la foto de la calificación a medianoche. Mi mamá fue a terapia. Le costó. Las primeras veces salía furiosa, decía que la psicóloga estaba en mi contra, que todos estaban en mi contra. Pero mi papá la llevaba cada semana y la esperaba en el estacionamiento. Un día, como al cuarto mes, me llamó. No para pedirme nada. Me dijo, con la voz rara, que la doctora le había hecho ver cómo la habían tratado a ella de niña y cómo ella había repetido lo mismo conmigo sin darse cuenta. No te estoy pidiendo que me perdones rápido, dijo. Solo quería que supieras que ya lo entiendo. Lo de la cara. Estuvo mal. Perdóname. No le dije que todo estaba bien, porque no todo estaba bien, pero le dije gracias. Y lo sentí de verdad. Es un comienzo, le dije. Y los comienzos cuentan. A mi papá le tomó más trabajo hablar, pero empezó a llamarme los domingos. Ya no para que reactivara nada, solo para preguntarme cómo iba la casa, si ya había puesto los muebles, si necesitaba ayuda con el jardín. La primera vez que vino a verme, se paró en la cochera mirando mi carro nuevo y no dijo nada por un rato. Luego me puso la mano en el hombro. «Lo hiciste sola», dijo. «Perdón por no haberte visto antes». Para él eso era un discurso entero. Esa tarde nos quedamos los dos en la cochera, tomando un refresco, viendo pasar los carros del fraccionamiento. No hablamos mucho, no hacía falta. 30 años tarde, pero ahí estaba mi papá, sentado conmigo en una casa que yo había pagado, sin pedirme nada a cambio, y me di cuenta de que ya no esperaba nada de él. Justo por eso, lo poco que daba ahora se sentía verdadero. No todos cambiaron. Mi tía sigue diciendo en las reuniones que yo fui muy dura, que casi destruyo a la familia por unas suscripciones. La dejo hablar. Ya no necesito que me entienda. Aprendí que no le debes explicaciones a la gente que se quedó viendo su plato. La Navidad siguiente la pasamos en mi casa nueva. La primera que organicé yo. Puse la mesa con mi mantel, cociné toda la mañana, y cuando llegaron todos, Camila trajo un pastel que pagó ella. Hubo regalos, pero pequeños, de verdad, elegidos con cariño y no para presumir. Camila me dio un juego de tazas para la cocina nueva, compradas con su sueldo de coordinadora, y me lo entregó con una nota que decía: «De la primera que ganaste con tu paciencia». Mi mamá me regaló una libreta de cuero, sencilla. Adentro había escrito con su letra: «Para que apuntes todo lo que vas a construir». Lloré tantito en la cocina donde nadie me veía. Esta vez sí lloré, pero de otra cosa. Mientras lavaba los platos, mi mamá entró y se quedó parada a mi lado, secando los que yo le pasaba. No dijo gran cosa. «Quedó bonita tu casa», murmuró. «Se nota que la hiciste con cuidado». Era lo más cerca que había estado de decirme que estaba orgullosa. Lo recibí así. Le pasé el siguiente plato y seguimos, las dos, en silencio, como nunca habíamos podido estar. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en mi sala, con las luces del árbol prendidas. Pensé en aquella otra Navidad, en la bofetada, en el silencio, en mí caminando a la puerta sin que nadie moviera su silla, en el carro en la cochera, cancelando una por una las cosas que me habían vuelto invisible. No me arrepentí de nada. Hoy manejo mi propio carro por la misma carretera donde aquella noche salí de la casa de mis papás sin que nadie me llamara. No lo hago para que me vean. Lo hago porque por fin sé exactamente cuánto valgo, y ya no necesito que nadie me lo pague.